Eres la mujer. Estaba llena de emoción ante la perspectiva de pasar la Navidad con la familia de mi esposo Antoine, a pesar de las tensiones pasadas con mi suegra Gacelle. Sinceramente esperaba que el espíritu navideño trajera paz y armonía. En los días previos a la Nochebuena, puse todo mi corazón y alma en los preparativos, decidida a hacer de la velada un momento inolvidable. La mañana del 24 de diciembre me levanté al amanecer. Nuestro pequeño apartamento parisino estaba en silencio, Antoine todavía dormía. Preparé café y me senté junto a la ventana, mirando cómo los copos de nieve caían suavemente sobre los tejados de la ciudad. Este año sería diferente, me dije, este año finalmente sería parte de la familia. Con energía renovada, comencé a envolver los regalos que había elegido cuidadosamente para cada miembro de la familia de Antoine. Para Gacelle, un pañuelo de seda de una casa de moda que adoraba; para Jean-Pierre, el padre de Antoine, una edición rara de un libro sobre la historia de Borgoña, su región natal; para Mathieu, el hermano de Antoine, y su esposa Sophie, un juego de vinos finos; y para los niños, juguetes educativos que había pasado horas seleccionando. ¿Ya estás despierta? La voz soñolienta de Antoine me sobresaltó. Se acercó abrazándome por detrás. ¿Estás segura de que quieres ir? Podríamos quedarnos aquí, solo nosotros dos. Sonreí, conmovida por su preocupación. No, estaré bien. Quiero que funcione esta vez, es importante para mí, para nosotros. Él asintió, no del todo convencido. Está bien, pero prométeme que si algo va mal, nos iremos. Lo prometo, respondí, cruzando los dedos detrás de mi espalda. El trayecto hacia la casa familiar en las afueras de París fue silencioso. Antoine conducía, concentrado en la carretera nevada, mientras yo repasaba mentalmente los temas de conversación que había preparado: jardinería para Gacelle, política para Jean-Pierre, las últimas películas para Mathieu y Sophie. Estaba lista. Al llegar, la casa ya estaba llena de actividad. Las risas de los niños resonaban desde el jardín, donde estaba tomando forma un muñeco de nieve. Gacelle nos recibió en la puerta con una sonrisa que quise creer genuina. «Antoine, mi querido», exclamó abrazando a su hijo, luego se giró hacia mí. «Isabel, te ves bien». «Gracias, Gacelle. He traído un tronco de chocolate, tu favorito, si recuerdo bien», dije, entregándole el pastel cuidadosamente envuelto. «Oh, qué amable», respondió, tomando la caja con la punta de los dedos, como si temiera ensuciarse, «pero ya he preparado uno. Tradición, ya sabes». Sentí que mi sonrisa flaqueaba, pero me recompuse. Esto era solo el principio, la noche aún era larga. Dentro, el ambiente era cálido. El abeto resplandecía, el espumillón iluminaba la sala de estar y el aroma de canela y naranja llenaba el aire. Jean-Pierre nos recibió con una copa de vino en la mano. «Ah, por fin están aquí. Vengan, caliéntense junto al fuego». Pasé la siguiente hora ayudando en la cocina, escuchando a Gacelle hablar sobre sus preparativos, asintiendo y elogiando cada plato. A pesar de mis esfuerzos por hablar de su jardín, se mantuvo distante, respondiendo con monosílabos. Finalmente se sirvió la cena. Sentada entre Antoine y Mathieu, hice todo lo posible por participar en las conversaciones, riendo de chistes familiares que apenas entendía y asintiendo ante anécdotas que había escuchado docenas de veces. Entonces, Isabel, intervino Jean-Pierre entre bocados de pavot, «¿Cómo va tu trabajo? Sigues en publicidad, ¿verdad?» «Marketing digital, en realidad», corregí con suavidad. «Va muy bien, gracias. Acabamos de lanzar una campaña, estas cosas modernas». Me interrumpió con un gesto de la mano. En mi época no necesitábamos todo eso para vender. Sentí la mano de Antoine sobre la mía bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo. A pesar de estos pequeños pinchazos, la comida transcurrió en un ambiente relativamente tranquilo. Los niños relataron con entusiasmo su encuentro con Papá Noel en el centro comercial.
Sofía habló de sus planes para el próximo año e incluso Gaselle parecía más relajada después de unas copas de vino. Al comer el postre, el tronco de Gaselle, no el mío, me atreví a pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas funcionarían. Tal vez esta Nochebuena marcaría un nuevo comienzo en mi relación con la familia de Antoine. El reloj marcó la medianoche y los ojos de los niños se iluminaron. Los regalos. Gritaron al unísono, corriendo hacia el árbol. Con calma, pequeños monstruos. Rió Mathieu mientras lo seguía. Todos nos reunimos alrededor del árbol, la emoción palpable en el aire. Observé con deleite cómo los niños rasgaban el papel de regalo, sus gritos de alegría llenando la habitación. Antoine abrió mi regalo, un reloj vintage que había deseado durante mucho tiempo, y me besó tiernamente. Gracias, mi amor, susurró. Es perfecto. Uno a uno, los regalos fueron distribuidos y abiertos. Gaselle fingió sorpresa al descubrir el pañuelo, pero la vi acariciarlo con las yemas de los dedos con aprecio. Jean-Pierre fue más demostrativo, hojeando inmediatamente su libro con una sonrisa en el rostro. La euforia de la entrega de regalos se fue calmando gradualmente y me di cuenta, con una punzada de tristeza, de que ninguno de los paquetes estaba destinado a mí. Miré a mi alrededor, tal vez buscando un regalo olvidado, pero no había nada. Bueno, dijo Giselle mientras se levantaba alisándose el vestido, creo que es hora de guardar todo este desorden. Tragué con fuerza, tratando de enmascarar mi decepción. Después de todo, los regalos no eran lo que realmente importaba, ¿verdad? Lo importante era estar juntos como familia. Mientras me agachaba para recoger los trozos de papel de regalo, escuché a Sofía susurrarle a Mathieu, ¿no tenemos nada para Isabel? Mathieu se encogió de hombros, mirando furtivamente a su madre. Mamá dijo que se encargaría de ello. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Habían decidido deliberadamente no darme nada? No fue un descuido, sino un acto intencionado. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me obligué a contenerlas. No les daría la satisfacción. Levanté la cabeza y encontré la mirada de Giselle. Su expresión era una mezcla de triunfo y desprecio apenas disimulado. En ese momento, supe que, por más que lo intentara, nunca sería realmente aceptada en esta familia. El espíritu navideño que tanto había esperado no logró derribar las barreras. Y mientras la noche llegaba a su fin, me pregunté cuánto más podría soportar esta situación, cuántas navidades más tendría que aguantar antes de ser considerada una de ellos. El silencio que siguió a la distribución de regalos era ensordecedor. Allí estaba yo, sentada en medio de esta familia que aún no me aceptaba, rodeada de envoltorios arrugados y cintas esparcidas. La emoción de la Navidad se había disipado, dando paso a una tensión palpable en el aire. Antoine, mi esposo, parecía incómodo, no dejaba de mirar de un lado a otro entre su madre y yo, como buscando una manera de calmar las cosas. ¿Pero qué podría decir? ¿Qué podría hacer? El daño ya estaba hecho. Bueno, dijo Giselle finalmente, rompiendo el silencio, creo que es hora de tomar un licor antes de acostarnos. Isabel, querida, ¿podrías ayudarme a recoger? Su tono dulce no engañó a nadie, era una orden disfrazada de solicitud cortés. Asentí en silencio y me levanté para acompañarla a la cocina. Mis piernas temblaban ligeramente bajo el peso de las emociones contenidas. En la cocina, Giselle comenzó a guardar los platos en el lavavajillas con gestos bruscos. Podía sentir su desaprobación emanar de ella como un aura tóxica. Giselle, comencé suavemente, ¿he hecho algo que te haya ofendido? Ella se congeló por un momento y luego se giró hacia mí con una sonrisa fría. ¿Ofender? No, querida, ¿por qué piensas eso? Tomé una respiración profunda. Es que, no recibí un regalo esta noche. Pensé que tal vez. Oh, eso, dijo, moviendo la mano como si fuera un detalle insignificante. No seas tan materialista, Isabel.
La Navidad no se trata solo de regalos, ¿sabes? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Materialista, yo? Yo, que había pasado semanas eligiendo los regalos perfectos para cada uno de ellos. No se trata de materialismo, respondí, mi voz temblando ligeramente. Se trata de inclusión, de familia. Giselle colocó un plato en el fregadero con un ruido fuerte. ¿Familia? Escúchame, Isabel. No eres familia. Eres la mujer que Antoine eligió y respetamos su decisión. Pero no te equivoques, no eres una de nosotros. Sus palabras me dejaron sin aliento. Me quedé allí, sin palabras, incapaz de responder. Así que eso era todo. Después de 3 años de matrimonio, después de todos mis esfuerzos por encajar, seguía siendo una extraña a sus ojos. Giselle, yo. No, me interrumpió. ¿Quieres la verdad? Pues aquí la tienes, no eres nada sin nosotros. Sin Antoine, sin esta familia, ¿qué serías? Una simple oficinista con sueños de grandeza. Ya tienes más de lo que mereces. Sus crueles palabras resonaban en la cocina. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. Justo en ese momento, Antoine entró en la cocina. ¿Todo bien aquí?, preguntó, percibiendo claramente la tensión. Perfectamente bien, respondió Giselle con una sonrisa forzada. ¿Verdad, Isabel? Solo pude asentir, mi garganta constricta por la emoción. Regresamos a la sala de estar, donde el resto de la familia estaba reunida. Jean-Pierre servía coñac mientras Mathieu y Sophie charlaban en una esquina. Los niños ya estaban acostados, sus nuevos juguetes cuidadosamente colocados bajo el árbol. «Ah, aquí están», exclamó Jean-Pierre. «Un poco de coñac para cerrar la noche». Acepté el vaso que me ofreció, agradecida de tener algo con lo que ocupar mis manos. El alcohol quemaba mi garganta, pero era una distracción bienvenida del dolor en mi pecho. La conversación continuó, ligera y superficial. Hablamos de los planes para el año nuevo y de las próximas vacaciones. Estaba allí, físicamente presente, pero mi mente estaba en otra parte. Las palabras de Giselle resonaban en mi cabeza, no eres nada sin nosotros. Miré a Antoine, riendo por un chiste de su padre. ¿Era verdad? ¿De verdad no era nada sin él, sin esta familia que me despreciaba? Había sacrificado tanto para encajar, para ser aceptada. Había dejado a un lado mis propios sueños, mis ambiciones, para cumplir con sus expectativas. ¿Y para qué? Para ser tratada como una extraña, una intrusa en su mesa de Navidad. Los minutos se alargaban eternamente. Podía sentir la mirada de Giselle sobre mí, triunfante. Había ganado. Probablemente pensaba que me había puesto en mi lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Antoine se puso de pie. «Creo que es hora de irnos», dijo. «Gracias por esta velada, mamá, papá». Las despedidas fueron breves y tensas. Giselle me besó en las mejillas, su perfume abrumador casi me asfixiaba. «Feliz Navidad, querida», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. En el coche, de camino a casa, el silencio era pesado. Antoine conducía, concentrado en la carretera cubierta de nieve. Yo miraba por la ventana, las luces navideñas se difuminaban a través de mis lágrimas contenidas. «¿Qué pasó?», preguntó Antoine finalmente. «Entre tú y mi madre en la cocina». Tomé una respiración profunda. ¿Debería decírselo? ¿Repetir las crueles palabras de su madre? Pero, ¿para qué? Solo crearía más tensión, más conflicto. Nada, respondí suavemente, solo un malentendido. Antoine me lanzó una mirada de reojo, claramente no convencido. Antoine y yo habíamos llegado a nuestro apartamento. Aparcó el coche y apagó el motor, pero ninguno de los dos hizo el menor movimiento para salir del vehículo. «Lo siento por el regalo», dijo finalmente.
Debería haberme asegurado de que mi madre no es el regalo, lo interrumpí. Ese no es el punto. ¿Entonces qué? Giré la cabeza para mirarlo, mis ojos brillando con lágrimas contenidas. Antoine, ¿crees que no soy nada sin ti, sin tu familia? Me miró sorprendido. ¿Qué? Por supuesto que no, ¿por qué dices eso? Negué con la cabeza, incapaz de explicarme. ¿Cómo podía hacerle entender el dolor, la humillación que había sentido? ¿Cómo podía decirle que su propia madre me consideraba nada más que una oportunista? Isabelle, dijo suavemente, tomando mi mano, tú significas todo para mí. Mi familia eventualmente verá en ti lo que yo veo. Te lo prometo. Sus palabras se suponía que debían consolarme, pero solo hicieron que mi dolor fuera más profundo, porque en el fondo sabía que solo era un pensamiento ilusorio. Giselle nunca cambiaría de opinión sobre mí y, mientras ella me viera como una intrusa, nunca sería verdaderamente aceptada en esta familia. Subimos al apartamento en silencio. Mientras Antoine se dirigía al dormitorio, me detuve en la sala de estar. Nuestras decoraciones navideñas ahora parecían burlarse de mí. El pequeño árbol de abeto en la esquina, las guirnaldas colgadas en las paredes, todo me recordaba la desastrosa velada que acabábamos de vivir. Me senté en el sofá, mirando al vacío. Las palabras de Giselle aún resonaban en mi cabeza, no eres nada sin nosotros. ¿Era cierto? ¿Realmente había perdido mi identidad, mi valor, intentando desesperadamente encajar en esta familia? Aquella noche de Navidad, que debería haber estado llena de alegría y amor, había revelado una dolorosa verdad: yo era una extraña, una intrusa en la vida que Antoine y yo habíamos construido. Y, por primera vez desde nuestro matrimonio, me pregunté si había tomado la decisión correcta. ¿Realmente había valido la pena? A medida que la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, tomé una decisión: las cosas no podían seguir así. Algo tenía que cambiar, y ese cambio debía comenzar conmigo. Los primeros rayos de sol atravesaban las cortinas de nuestro dormitorio cuando desperté. Realmente no había dormido. La verdad es que, durante toda la noche, las palabras de Giselle se habían repetido en mi mente, atormentándome como un cruel estribillo: no eres nada sin nosotros. Antoine dormía plácidamente a mi lado, ajeno al torbellino en mi mente. Lo observé por un momento, su rostro sereno en doloroso contraste con el caos de mis emociones. ¿Cómo podía dormir tan tranquilamente después de lo que había sucedido? Sin hacer ruido, me levanté y fui al baño. El espejo me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía. Sus ojos estaban enrojecidos, su tez pálida, sus hombros caídos. ¿Dónde había quedado la mujer fuerte e independiente que era antes de conocer a Antoine? La mujer que tenía sueños, ambiciones, que no temía decir lo que pensaba. Fue en ese preciso momento que algo dentro de mí se rompió. Una ola de ira, frustración y determinación me invadió. No, no era nada. No era solo la esposa de Antoine, ni la nuera no deseada de Giselle. Era más que eso, mucho más. Sin pensarlo más, regresé al dormitorio y saqué mi maleta del armario. Mis manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a meter ropa en ella. Isabelle, la voz somnolienta de Antoine me sobresaltó. ¿Qué estás haciendo? Me giré hacia él, con un montón de camisas en mis brazos. Me voy, Antoine. Se incorporó de golpe, todo rastro de sueño desapareció de su rostro. ¿Qué? Pero, ¿por qué? ¿A dónde vas? No lo sé todavía, respondí, mientras continuaba llenando mi maleta. Pero ya no puedo quedarme aquí. Ya no puedo fingir que todo está bien. Antoine se levantó y se acercó a mí, poniendo una mano en mi brazo para detenerme. Isabelle, sé que anoche fue difícil, pero podemos hablarlo. Podemos arreglar las cosas. Negué con la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar de mis ojos. No, Antoine. Simplemente no podemos. Tu madre tiene razón en algo, ya no soy yo misma.
Perdí quien era tratando desesperadamente de encajar con tu familia. Pero mi familia te quiere, protestó débilmente. Solté una risa amarga. No, Antoine. No me quieren, me toleran. Y aún así, tu madre dejó claro que no soy nada para ellos. El rostro de Antoine se oscureció. ¿Qué te dijo exactamente? Dudé un momento, luego decidí que merecía saber la verdad. Le conté palabra por palabra lo que Giselle me había dicho en la cocina. Mientras hablaba, podía ver la ira y la decepción en su rostro. Lo siento, susurró una vez que terminé. No me di cuenta de lo difícil que era para ti. Debería haberte defendido, debería haber dicho algo. No es tu culpa, Antoine, respondí suavemente. Pero ese es justo el problema. No quiero que tengas que defenderme. No quiero ser una carga, una fuente de conflicto entre tú y tu familia. Cerré mi maleta con un gesto decisivo. Antoine me miró impotente. ¿Dónde vas a ir? A lo de Marie, probablemente, respondí, pensando en mi mejor amiga. Solo por unos días, para pensar. Antoine asintió lentamente. ¿Y después? Tomé una profunda respiración. No lo sé, Antoine. Realmente no lo sé. Se acercó a mí, tomando mis manos en las suyas. Isabelle, te amo, lo sabes, ¿verdad? Sin importar lo que diga mi madre, sin importar lo que piense mi familia, tú eres la persona que elegí. Sus palabras me conmovieron, pero no eran suficientes para borrar el dolor y la humillación del día anterior. Te amo también, Antoine, pero a veces el amor no es suficiente. Tomé mi maleta y me dirigí a la puerta de nuestra habitación. Antoine me siguió, claramente dividido entre detenerme y respetar mi decisión. Espera, dijo de repente. Al menos déjame acompañarte a casa de Marie. Negué con la cabeza. No, Antoine. Necesito hacer esto sola, por favor, entiéndelo. Asintió a regañadientes. De acuerdo, pero prométeme que me llamarás cuando llegues y que hablaremos pronto. Lo prometo, respondí con un nudo en la garganta. Cuando estaba a punto de salir por la puerta de nuestro apartamento, Antoine me detuvo una vez más. Isabel, lo siento mucho por todo. Hablaré con mi madre, arreglaré las cosas. Sonreí tristemente. No depende de ti, Antoine. Depende de mí recuperar el control de mi vida. Con estas palabras, salí de nuestro apartamento, con el corazón pesado pero extrañamente liberada. En el ascensor, saqué mi teléfono para llamar a Marie. Aún era temprano, pero sabía que entendería. ¿Hola? Su voz somnolienta respondió después de unos tonos. Marie, soy yo. Lamento llamarte tan temprano, pero necesito un lugar donde quedarme. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Entonces, Marie dijo, ven de inmediato, pondré café. Sentí una oleada de gratitud hacia mi amiga. Gracias, Marie. En el taxi que me llevaba a casa de Marie, observé las calles de París pasar, todavía decoradas para las fiestas. Las guirnaldas y los árboles iluminados ahora parecían cruelmente irónicos. La Navidad, la celebración de la familia y el amor, había sido el catalizador de mi decisión de dejar todo atrás. Cuando llegué a casa de Marie, me recibió con un cálido abrazo. Sin decir una palabra, me hizo entrar y me guió hasta su sofá. Colocó una taza de café humeante frente a mí y se sentó a mi lado, esperando pacientemente hasta que estuviera lista para hablar. He dejado a Antoine, dije finalmente, rompiendo el silencio. María sintió sin mostrar sorpresa. ¿Por su familia? Asentí y le conté todo, la cena de Navidad, la falta de un regalo, las palabras crueles de Giselle. Marie me escuchó sin interrumpir, su rostro reflejando alternativamente ira, tristeza e indignación. Oh, Isabel, dijo cuando terminé. Lamento mucho que hayas pasado por eso, pero estoy orgullosa de ti por tomar esta decisión. Sus palabras me calentaron el corazón.
Por primera vez desde el día anterior, sentí que había tomado la decisión correcta. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Marie. Tomé un sorbo de café, reflexionando sobre la pregunta. No lo sé todavía, pero sí sé una cosa: no puedo seguir así. No puedo seguir siendo esta versión disminuida de mí misma. Marie puso una mano reconfortante en mi hombro. Tienes razón. Te mereces algo mucho mejor, Isabel. Eres brillante, talentosa, y nunca deberías sentirte como si no fueras nada para nadie. Sus palabras resonaron con un pensamiento que había estado germinando en mí desde que desperté. Sabes, dije lentamente, siempre he querido iniciar mi propia empresa de marketing digital. Quizás ahora sea el momento. El rostro de Marie se iluminó. Es una gran idea. ¿Siempre se te ha dado bien eso? ¿No tienes contactos en el negocio? Asentí, sintiendo una chispa de emoción encenderse dentro de mí por primera vez en mucho tiempo. Sí, he mantenido el contacto con varios clientes antiguos y tengo algunos ahorros que guardé por si acaso. ¿Por si acaso necesitabas escapar?, adivinó Marie con perspicacia. Sonreí débilmente. Supongo que sí. Quizás una parte de mí sabía que este día llegaría. Marie me dio un abrazo. Vas a lograrlo, Isabel. Eres más fuerte de lo que piensas y estaré contigo en cada paso del camino. Sus palabras me dieron valor. Por primera vez en meses, quizás incluso años, me sentí yo misma. No la nuera de alguien, no la esposa de alguien, sino simplemente Isabel, una mujer con sueños, ambiciones y la fortaleza para hacerlos realidad. Sentada en el sofá de Marie, con mi maleta a mis pies y una taza de café en la mano, sentí una ola de determinación invadirme. Esto no era el final, sino un nuevo comienzo, y a pesar del dolor y la incertidumbre, estaba lista para enfrentarlo. Marie, dije, creo que voy a necesitar un portátil y mucho café. Tenemos un negocio que empezar. Marie se rió, sus ojos brillando de orgullo y emoción. Esa es la Isabel que conozco. Vamos, pongámonos a trabajar. Y así, en el pequeño apartamento de mi mejor amiga, el día después de una desastrosa Navidad, comencé a recuperar el control de mi vida. Sería un camino largo y difícil, sabía que habría momentos de duda, miedo, tal vez incluso arrepentimiento. Pero había algo seguro: no era nada. Era Isabel, y estaba lista para demostrarle al mundo y, sobre todo, a mí misma, de lo que era capaz. Los días siguientes a mi llegada a casa de Marie fueron un torbellino de actividad. Entre redactar mi plan de negocios y hacer llamadas a mis antiguos contactos profesionales, apenas tuve tiempo de pensar en Antoine o su familia. Pero sabía que esta burbuja de relativa paz no duraría para siempre. Fue en la mañana del quinto día cuando la realidad me alcanzó. Mi teléfono vibró mostrando un mensaje de Antoine. Isabel, necesitamos hablar. Estaré en casa de Marie en una hora. Por favor, no te vayas. Sentí mi corazón acelerarse. Parte de mí quería huir para evitar esta confrontación, pero sabía que era inevitable y quizás necesario. ¿Todo bien?, preguntó Marie, notando mi expresión preocupada. Le mostré el mensaje y ella asintió con comprensión. ¿Quieres que me quede? No, respondí después de pensarlo un momento. Esto es algo que tengo que enfrentar sola. La siguiente hora fue la más larga de mi vida. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mis pensamientos seguían volviendo a Antoine, a lo que iba a decir, a lo que yo iba a responder. Cuando sonó el timbre, salté a pesar de mí misma. Marie me dio un breve abrazo antes de salir del apartamento, dejándome sola para enfrentar lo que estaba por venir. Abrí la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Antoine estaba allí, luciendo cansado y ansioso. Sus ojos inmediatamente se posaron en mi maleta, todavía en el pasillo. «No has desempacado», comentó suavemente. «Lo sé», admití, «no sé cuánto tiempo estaré aquí todavía». Él asintió, comprensivo. «¿Podemos hablar?».
Me hice a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos en el sofá, un espacio incómodo entre nosotros. Isabel, comenzó, lo siento mucho por todo lo que ha pasado. Hablé con mi madre, le dije que su comportamiento era inaceptable. Sentí una oleada de frustración dentro de mí. Antoine, no te corresponde a ti arreglar esto. No es solo un problema de tu madre, es algo más profundo. Él me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo. Antoine, desde que nos casamos, siento que he perdido una parte de mí misma. Me he esforzado tanto por encajar con tu familia, por cumplir sus expectativas, que he olvidado quién soy realmente. Sus ojos se llenaron de tristeza. No quería que cambiaras por mí ni por mi familia. Te amo tal como eres. Sé que me amas, respondí suavemente, pero a veces el amor no es suficiente. Necesito encontrarme a mí misma nuevamente, Antoine, volver a ser la mujer fuerte e independiente que solía ser. Él extendió la mano para tomar la mía, pero se detuvo a mitad de camino, inseguro. ¿Y piensas que no puedes hacerlo conmigo? Su pregunta me golpeó con fuerza. ¿Podría reconstruir mi vida mientras seguía casada con Antoine? ¿Era posible reconciliar mi amor por él con mi necesidad de libertad? No lo sé, admití con honestidad, solo sé que necesito espacio y tiempo para pensar. Antoine asintió lentamente, el dolor visible en sus ojos. Lo entiendo, pero Isabel, quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que funcione entre nosotros. Si quieres que nos alejemos de mi familia, lo haremos. Si quieres que nos mudemos a otra ciudad, iré contigo. No quiero perderte. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sabía que era sincero, y una parte de mí quería lanzarme a sus brazos y olvidar todo lo demás, pero no podía, no ahora. Antoine, te agradezco esto, de verdad, pero no te corresponde a ti hacer estos sacrificios. Me corresponde a mí descubrir quién soy y qué quiero realmente. Él asintió, resignado. ¿Y tu trabajo? ¿Volverás a la oficina? Respiré hondo. Era hora de contarle sobre mis planes. En realidad, he decidido empezar mi propia empresa de marketing digital. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? ¿Desde cuándo? Desde que estoy aquí, respondí, lo he estado pensando durante mucho tiempo, pero nunca me atreví a dar el paso. Ahora me siento lista. Antoine me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Siempre has sido brillante en esto. Estoy seguro de que tendrás éxito. Su apoyo, incluso en estas circunstancias difíciles, me conmovió. Gracias, Antoine. Cayó un incómodo silencio entre nosotros. Había tantas cosas no dichas, tantas emociones sin resolver. Finalmente, Antoine se levantó. Supongo que debería irme. Pero, Isabel, prométeme una cosa. ¿Qué? Pregunté con el corazón encogido. No tomes una decisión final todavía. Danos una oportunidad. Date tiempo para pensar realmente en lo que quieres. Asentí, incapaz de hablar. Él se inclinó para besarme en la frente, un gesto tierno que me recordó por qué me había casado con él en primer lugar. Mientras se dirigía hacia la puerta, encontré fuerzas para hablar. Antoine, espera. Él se giró, con esperanza brillando en sus ojos. Voy a regresar al apartamento esta noche para recoger algunas cosas. Asintió. Está bien. ¿Quieres que esté allí? Negué con la cabeza. No, preferiría ir sola. Pero quizás podríamos cenar juntos después, para hablar. Una pequeña sonrisa iluminó su rostro. Me encantaría. Después de que se fue, me senté en el sofá, perdida en mis pensamientos. La conversación había sido difícil, pero necesaria. Y ahora tenía otra prueba por delante, regresar a nuestro apartamento. Esa noche tomé un taxi a casa. Cada calle familiar traía recuerdos, algunos felices, otros dolorosos.
Cuando llegué frente a nuestro edificio, dudé un momento antes de entrar. El apartamento estaba silencioso y oscuro cuando abrí la puerta. Encendí las luces y me impactó la familiaridad del lugar. Todo estaba exactamente como lo había dejado, y sin embargo, todo parecía diferente. Comencé a recoger algunas cosas que necesitaba, ropa, documentos importantes, algunos objetos personales. Cada objeto que tocaba estaba cargado de recuerdos, haciendo que la tarea fuera emocionalmente agotadora. Mientras terminaba de llenar mi bolso, escuché voces en el pasillo, voces que conocía demasiado bien. «Antoine, ¿estás ahí?». La voz de Giselle resonó a través de la puerta. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Antoine les había dicho que venía? Antes de que pudiera decidir qué hacer, la puerta se abrió. Giselle entró, seguida por Jean-Pierre y Antoine, quien parecía tan sorprendido como yo de verme allí. «Isabel», dijo Giselle, su tono oscilando entre sorpresa y desprecio. «¿Qué estás haciendo aquí?». Enderecé mis hombros, decidida a no dejarme intimidar. «Vine a recoger algunas cosas». «¿Y ustedes?». Antoine intervino rápidamente. «Mamá, papá, les dije que no era el momento adecuado para venir». Giselle lo ignoró, con los ojos fijos en mí. «Así que es cierto, realmente has dejado a Antoine. ¿Cómo te atreves a hacerle esto después de todo lo que ha hecho por ti?». Sentí que la rabia se encendía en mí, pero respiré hondo para calmarme. «Giselle, con todo respeto, esto es entre Antoine y yo». «No», replicó con sequedad, «esto concierne a toda la familia. No puedes simplemente alejarte sin pensar en las consecuencias». Jean-Pierre puso una mano en el hombro de su esposa. «Giselle, tal vez deberíamos dejarlos hablar». Pero Giselle estaba decidida. «Realmente no eres nada sin nosotros, ¿verdad? ¿A dónde piensas ir? ¿Qué vas a hacer con esas palabras?». Las mismas que ella había pronunciado en la víspera de Navidad reavivaron todo mi dolor y mi ira, pero esta vez estaba lista para enfrentarlo. «No soy nada», dije, con la voz temblorosa pero firme. «Tengo mi propio valor, mis propios sueños, y no necesito tu aprobación para existir». Antoine se acercó a mí, colocándose entre su madre y yo. «Mamá, ya basta», dijo. «Te dije que tu comportamiento hacia Isabelle era inaceptable». Giselle pareció sorprendida por la reacción de su hijo. «Antoine, no puedes estar hablando en serio. Esta mujer te abandona y tú la defiendes». «Sí», respondió él simplemente, «porque la amo y porque merece ser tratada con respeto». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Miré a Antoine, conmovida por su apoyo inesperado, luego tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. «Me voy», anuncié. «Antoine, te llamaré más tarde para que podamos hablar». Cuando estaba a punto de cruzar la puerta, Giselle dio un paso hacia mí. «Si sales por esa puerta, ni siquiera pienses en regresar». Me volví para mirarla directamente a los ojos. «Giselle, no voy a regresar por ti. Si alguna vez regreso, será por Antoine, y solo por él». Con eso, salí del apartamento, dejando atrás un silencio ensordecedor. En el ascensor, sentí las lágrimas rodar por mis mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de tristeza ni de frustración. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Al salir del edificio, respiré hondo el aire fresco de la noche parisina. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero sabía una cosa, estaba lista para enfrentarlo, segura de quién era realmente. Las semanas que siguieron a esta intensa confrontación fueron un torbellino de emociones y actividades. Encontré un pequeño estudio para alquilar, un lugar modesto que era mío, un espacio donde finalmente podía respirar y encontrarme a mí misma. Todos los días trabajaba arduamente en mi proyecto de negocio, contactando antiguos clientes, desarrollando estrategias de marketing y aprendiendo a navegar en el complejo mundo del emprendimiento. Las noches eran a menudo largas y solitarias, llenas de dudas y preguntas. ¿Había tomado la decisión correcta?
¿Era realmente capaz de triunfar por mi cuenta? Y luego estaba Antoine. Hablábamos con regularidad, conversaciones cortas y torpes al principio, que poco a poco se volvían más largas y profundas. Respetaba mi necesidad de espacio, pero sentía que aún tenía la esperanza de una reconciliación. Una mañana, mientras trabajaba en una presentación para un cliente potencial, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Hola, respondí intrigada. Isabelle, dijo una voz al otro lado de la línea, que sonaba vagamente familiar. Soy Sophie, la esposa de Mathieu, la cuñada de Antoine. Mi corazón se hundió. ¿Por qué me estaba llamando? ¿Le había pasado algo a Antoine? Sophie, ¿está todo bien?, pregunté preocupada. Sí, todo está bien, respondió rápidamente. En realidad, quería hablar contigo. ¿Podríamos encontrarnos? Es importante. Dudé. Parte de mí quería negarme, cortar todos los lazos con la familia de Antoine, pero la curiosidad ganó. Está bien, dije finalmente. ¿Dónde y cuándo? Acordamos reunirnos en un pequeño café cerca de mi nuevo estudio. Todo el camino allí me pregunté qué podría querer Sofía de mí. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero siempre había sido la más amable de la familia conmigo. Cuando llegué al café, Sofía ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina, luciendo nerviosa. Me saludó con un pequeño gesto cuando me vio entrar. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a ella. De nada, respondí, intentando mantener un tono neutral. ¿De qué querías hablar? Sofía tomó un profundo respiro. Primero, quería disculparme por todo lo que pasó en Navidad, por la forma en que la familia te trató. No fue justo. Me tomó por sorpresa su disculpa. Gracias, Sofía, pero no tienes que disculparte por los demás. Ella negó con la cabeza. Sí, tengo que hacerlo, porque debí haber dicho algo. Debí haberte defendido, pero tenía miedo de Giselle. Todos lo teníamos. Sentí una oleada de compasión invadirme. Nunca había considerado cuánto podía afectar Giselle a otros miembros de la familia también. Sofía, ¿por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté suavemente. Sofía tomó un sorbo de su café antes de responder. Porque tu partida cambió muchas cosas, Isabelle. Antoine no es el mismo. Ahora se enfrenta a su madre, cuestionando muchas cosas en la familia, y eso ha tenido un efecto dominó en todos nosotros. Escuché atónita mientras Sofía me contaba cómo, desde que me había ido, la dinámica familiar había cambiado por completo. Antoine había enfrentado a su madre en varias ocasiones, exigiéndole que me respetara y cambiara su comportamiento. Mathieu y Jean-Pierre también habían comenzado a alzar la voz, cuestionando el control que Giselle había tenido sobre la familia durante tanto tiempo. ¿Y Giselle?, pregunté, curiosa a pesar de mí misma. Sofía esbozó una pequeña sonrisa triste. Está perdida, creo. Está empezando a darse cuenta del impacto de sus acciones. Incluso ha comenzado a ver a un terapeuta. Esta noticia me sorprendió. Giselle, la orgullosa e inquebrantable Giselle, ¿en terapia? Era difícil de imaginar. Isabel, continuó Sofía, sé que has sufrido y tienes todo el derecho a no querer tener nada más que ver con nosotros. Pero quería que supieras que tu partida fue como un electroshock para la familia. Y Antoine todavía te ama. Está decidido a cambiar las cosas, a crear un ambiente donde te sientas respetada y valorada. Sentí que las lágrimas llenaban mis ojos. Esto era todo lo que siempre había querido, ser aceptada, respetada, amada por quien realmente era. Pero, ¿era demasiado tarde? No sé qué decir, Sofía, admití. Todo esto es mucho para asimilar. Ella puso su mano sobre la mía. Lo entiendo. Solo quería que supieras que la puerta está abierta si alguna vez quisieras volver. No solo por Antoine, sino por ti misma. Mereces ser feliz, Isabelle.
Después de esta conversación profundamente emotiva con Sofie, regresé a casa con mi mente en un torbellino. Los días siguientes fueron un remolino de pensamientos y emociones encontrados. Por un lado, estaba orgullosa de lo que había logrado por mi cuenta. Mi negocio comenzaba a despegar, había firmado mis primeros contratos y me sentía más fuerte e independiente que nunca. Por otro lado, las palabras de Sofía resonaban dentro de mí, reavivando sentimientos que había tratado de enterrar. Una noche, mientras trabajaba tarde en un proyecto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Antoine: sé que necesitas tu espacio, pero me gustaría hablar contigo. Sin presiones, solo una charla cuando estés lista. Miré la pantalla durante largos minutos, con el corazón latiendo acelerado. ¿Estaba lista? ¿Podría considerar darle otra oportunidad a él, a nuestra relación? Finalmente, tomé una decisión. Escribí: de acuerdo. Mañana por la noche, a las 8 de la noche, en el parque cerca de mi nuevo estudio. Su respuesta fue casi inmediata: estaré allí. Gracias, Isabel. La noche siguiente, esperé a Antoine en un banco del parque, observando a las parejas y familias disfrutando de la cálida noche. Cuando lo vi llegar, mi corazón dio un vuelco. Parecía cansado, pero sus ojos se iluminaron al verme. Hola, dijo suavemente mientras se sentaba junto a mí. Hola, respondí, sorprendida de lo tranquila que sonaba mi voz a pesar de mi ansiedad interior. Permanecimos en silencio durante un rato, viendo el atardecer sobre París. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. Bien, respondí honestamente. Mi negocio está despegando, he firmado algunos contratos interesantes. Sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Me alegra mucho por ti, Isabel. Siempre has sido brillante. Sabía que lo lograrías. Su apoyo sincero me tocó más de lo que quería admitir. ¿Y tú? ¿Cómo estás?, pregunté. Tomó una respiración profunda. Ha sido difícil, pero también revelador. Tu partida me obligó a cuestionar muchas cosas, mi relación con mi familia, mis propias prioridades. Asentí, animándole a continuar. Me di cuenta de lo cobarde que había sido, continuó. Debería haber defendido nuestra relación, haberte defendido frente a mi madre mucho antes. Lo siento, Isabel. Lo siento mucho. Sus palabras, llenas de sinceridad, derritieron parte del hielo que se había formado alrededor de mi corazón. Sofía habló conmigo, admití. Me dijo que las cosas habían cambiado en tu familia. Antoine asintió. Sí, es verdad. No ha sido fácil, pero hemos tenido largas conversaciones, a veces confrontaciones. Mi madre está empezando a entender el daño que ha causado. Ahora está en terapia. Me sorprendió escucharle confirmar esta información. ¿Y cómo te sientes al respecto?, le pregunté. Pensó por un momento antes de responder. Aliviado, supongo. Y esperanzado. Por primera vez en mucho tiempo, siento que mi familia podría convertirse en lo que siempre quise que fuera: cariñosa, comprensiva, unida. Sus palabras me conmovieron, pero también sentí un toque de aprensión. Antoine, me alegra por ti, de verdad. Pero tienes miedo, completó él por mí. Lo entiendo, Isabel. No te estoy pidiendo que regreses de inmediato o que me perdones enseguida. Solo quería que supieras que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza, si me das una oportunidad. Sentí lágrimas acumulándose en mis ojos. Necesito tiempo, Antoine. He descubierto una fortaleza en mí que no sabía que tenía, y no quiero perderla. Él tomó mi mano suavemente. No quiero que la pierdas tampoco. Te amo, Isabel. Amo a la mujer fuerte, independiente y brillante que eres. Quiero estar a tu lado, no como alguien que te retiene, sino como un compañero que te apoya. Sus palabras tocaron algo dentro de mí, reavivando sentimientos que había tratado de enterrar.
Pero también había aprendido a ser cautelosa. Necesito pensarlo, dije suavemente. Quizás podríamos empezar con pequeños pasos, cenas, conversaciones, aprender a redescubrirnos mutuamente. El rostro de Antoine se iluminó con esperanza. Me encantaría. Al levantarnos para despedirnos, Antoine me miró con una intensidad que me recordó por qué me había enamorado de él en primer lugar. Isabel, dijo, sea cual sea tu decisión, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de lo que has logrado, de la mujer en la que te has convertido. No eres nada sin nosotros. Eres extraordinaria por derecho propio. Esas palabras, tan diferentes de las que escuché aquella Nochebuena, resonaron en mí mucho después de que nos despidiéramos. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, me di cuenta de que el futuro que había imaginado cuando dejé el apartamento de Antoine semanas atrás estaba tomando una forma inesperada. Aún no sabía hacia dónde me llevaría este nuevo capítulo. Tal vez hacia una reconciliación con Antoine y su familia, tal vez hacia una vida completamente nueva e independiente. Pero una cosa era segura, había encontrado mi voz, mi fuerza, y nunca volvería a perderlas. Fuera lo que fuera que el futuro me deparara, lo enfrentaría fiel a mí misma, armada con la lección más importante que esta experiencia me había enseñado. No era nada. Era todo. Y eso era más que suficiente.